pasado, comienzos del año pasado, di varias exposiciones sobre diferentes temas que creí especialmente pertinentes de cara al 2017 y estoy haciendo lo mismo ahora de cara al 2018. Hoy quiero hablar acerca de obras de justicia y misericordia y probablemente tengamos unas 2 enseñanzas al respecto. Voy a leer Tito 3:8 a modo de introducción y después vamos a volver a suplicar auxilio al Señor. Pablo ordena a Tito respecto a una variedad de iglesias: quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Oremos una vez más. Señor nuestro, oh Señor nuestro, te pedimos que nos des a conocer hoy tu carácter justo, misericordioso, humilde. Señor, y que al mostrarnos más de tu carácter, nos sane, Señor, de la imagen distorsionada que nosotros tenemos en alguna medida acerca de vos. Y transformarnos, Señor, en la medida en que nos mostrás cuál es tu carácter, enséñanos también cuál es tu ley y reconstruir en nosotros tu imagen. Oh Señor, enséñanos hoy cómo debemos vivir en este mundo mientras esperamos que envíes a tu Hijo por nosotros. Trabaja entre nosotros. Señor, te ruego que tu palabra dé mucho fruto entre nosotros hoy, que nos cambie. Cambianos hoy, Señor, cambianos. Hablanos, Señor, con dulzura, pero con autoridad. Te suplico que así lo hagas. Amén. Quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pablo dice esencialmente 2 cosas: que todos los que han creído en Dios deben de manera obligatoria ocuparse en buenas obras, y en segundo lugar, que las buenas obras son buenas y que son útiles. En primer lugar, esto es a modo de introducción. En primer lugar, las buenas obras son obligatorias. Por eso Pablo dice, quiero que hables con firmeza. Debe ser con firmeza. Debes hablar con autoridad. No vas a dar un consejo, Tito, vas a dar santa ley, mandamientos de parte del Señor. Y estos mandamientos tienen que ver con las buenas obras. Quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Así que todos los que han creído en Dios deben procurar ocuparse en buenas obras. Deben estar trabajando en buenas obras. Deben hacerlo. Porque los cristianos que no hacen buenas obras son una contradicción. Todos los que han creído deben hacer buenas obras. Porque la fe debe producir buenas obras. No es posible creer en Cristo y no hacer buenas obras. Todos aquellos que no hacen buenas obras no están viviendo conforme a su fe. Todos los que han creído en Dios deben ocuparse en buenas obras. No están viviendo conforme a su profesión de fe. Es decir, no están viviendo como realmente cristianos. Es imposible ser verdaderos discípulos del Señor Jesús y no hacer buenas obras. Es absolutamente imposible. Juan nos dice, en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Así que todos los que dicen que son discípulos reales de Cristo deben andar como Cristo anduvo, es decir, que como discípulos que profesan ser deben tener el mismo estilo de vida que el Maestro. El mismo estilo de vida que el Maestro. Y Jesús, este es el punto
para nosotros hoy, hizo muchas buenas obras, no algunas buenas obras, hizo muchas buenas obras. En Hechos capítulo 10, versículo 38 se nos describe a Jesús así: Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Así se resume su vida. Anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Y en segundo lugar, Pablo dice que estas buenas obras son buenas y que son útiles para los hombres. Para que los que han creído, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas, es decir, las buenas obras, son buenas y útiles para los hombres. Buenas y útiles. Es decir, Pablo espera que todos los que han creído en Dios hagan cosas buenas, es decir, que promuevan y reflejen la benignidad de Dios y que hagan cosas útiles. Es decir, Pablo espera que todos los cristianos hagan cosas significativas para promover la bondad de Dios entre los hombres. Todos los cristianos deben ser útiles. Y decir esto en el día de hoy es radical. En las iglesias, decir esto en el día de hoy es radical, porque la gran mayoría de las personas que profesan creer en Dios en el día de hoy son inútiles, porque no hacen buenas obras, no promueven la bondad de Dios de manera significativa entre los hombres, no hacen mucho bien a su generación, son más bien inútiles. Así que es radical decir esto en el día de hoy. El asunto es que la inutilidad es una característica de personas que no son cristianas. En Romanos 3, versículo 12, Pablo dice, respecto a todos aquellos que no están en Cristo y que no permanecen en Él, aún se hicieron inútiles. Así que una de las razones por las que hay muchas personas en las iglesias que no hacen cosas útiles, porque son inútiles, es que no son cristianos verdaderos. No lo son. Nosotros fuimos salvados para hacer buenas obras. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo dice, somos hechura suya, es decir, Dios nos rehizo de nuevo en la regeneración, en el nuevo nacimiento, somos hechura suya, creados. Todos los cristianos han sido creados de nuevo, sus naturalezas han sido cambiadas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Fuimos hechos en Cristo para hacer buenas obras. Creados, es decir, hechos en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Por los siglos de los siglos, aquellos que hemos sido sanados por Dios en nuestra naturaleza y aquellos en quienes la imagen de Dios ha sido reconstruida, es para reflejar el carácter justo y misericordioso de Dios por los siglos de los siglos, para reflejar y promover la bondad de Dios para siempre, haciendo cosas útiles y significativas entre los hombres, haciendo valer nuestra existencia para los demás. De hecho, en Tito 2:14, Pablo dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos, significa de toda iniquidad, de todo pecado, y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Cristo vino a salvarnos, a rescatarnos de la iniquidad, a purificar nuestras naturalezas, a desintoxicarnos de la maldad para que seamos celosos de buenas obras, para capacitarnos para ser celosos de buenas obras. Celosos de buenas obras es el adjetivo. Celosos. Reemplácenlo. Fogosos, intensos, apasionados, imparables en buenas obras. Este es uno de los propósitos por los cuales Cristo vino a rescatarnos, para hacernos útiles, para salvarnos de nuestra inutilidad y hacernos capaces de reflejar su bondad entre los hombres de maneras significativas en nuestra generación.
Así que, dice Pablo en Tito 3:14, estaba muy preocupado porque las iglesias a las que había enviado Tito hagan buenas obras, estaban ociosos, que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras para que no estén sin fruto. Para que no estén sin fruto. Alguien que no hace buenas obras es alguien que está sin fruto, y alguien que está sin fruto, como ayer nos enseñó más temprano, como todos estos textos dicen, es alguien que no fue creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Será entonces nuestra regla para todos los que quieran formar parte de nuestra iglesia y permanecer en nuestra iglesia, la regla de los metodistas del siglo XVIII. Los que quieran formar parte de nuestras sociedades, que dijeron ellos, deberán comprometerse a no hacer daño a nadie, guardar los preceptos de Dios y hacer todo el bien que puedan. Todo el bien que puedan. Buenas obras. Vamos a ver algunos puntos principales a partir de ahora. Primer punto principal, ¿qué son las buenas obras? ¿Qué son las buenas obras? Así que las buenas obras son obligatorias, son buenas y útiles entre los hombres, son una evidencia de nuestra salvación y en primer lugar, primer apartado principal, ¿qué son las buenas obras? La expresión buenas obras en la Biblia, buenas obras, es un término teológico que en las Escrituras mayormente significa lo siguiente. Expresiones horizontales, esto es, entre hombres, unos para con otros, expresiones horizontales, prácticas significativas del carácter justo y misericordioso de Dios, hechas con el fin de ayudar a otros. Una vez más, el término o la expresión buenas obras tiene un significado teológico en las Escrituras que mayormente significa expresiones horizontales, prácticas del carácter justo y misericordioso de Dios, expresiones hechas con el fin de ayudar a otros. Eso es lo que significa. Y las Escrituras nos dicen no solamente lo que las buenas obras son, sino de dónde proviene la motivación de los discípulos de Cristo para hacer buenas obras. La motivación proviene del conocimiento, todo cautivador, el conocimiento glorioso del carácter justo y misericordioso de Dios y del conocimiento de las buenas obras que el Dios justo y misericordioso hace entre los hombres. Esa es la motivación. Así que hacemos buenas obras porque queremos imitar el carácter y seguir los pasos del Dios que hace buenas obras entre los hombres. Nuestras buenas obras son una imitación de las buenas obras de Dios. Somos discípulos siguiendo los pasos de su Maestro. Así que hacemos justicia entre los hombres porque Dios hace justicia entre los hombres. Y también obramos misericordia entre los hombres porque Dios obra misericordia entre los hombres. Vamos a ver el fundamento bíblico de mis conclusiones antes de continuar. Y voy a martillarlos con varios textos bíblicos ahora, para que puedan ver que las buenas obras son, una vez más, expresiones del carácter justo y misericordioso de Dios para ayudar a otros. Y la motivación de estas buenas obras proviene del conocimiento del carácter justo y misericordioso de Dios y de las buenas obras que fluyen de su carácter justo y misericordioso hacia los hombres, y especialmente la revelación, nuestra motivación proviene de la revelación del carácter justo y misericordioso de Dios revelado a nosotros a través de lo que Él nos muestra de sí mismo y de lo que Él hizo por nosotros en el Evangelio, a través de su Hijo. Una aclaración más antes de ver los textos bíblicos que fundamentan mis conclusiones. Las buenas obras deben ser hechas en primer lugar a la familia de la fe y en segundo lugar a todo el mundo, a todos los demás. En Gálatas 6:10 Pablo dice: hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Especialmente a los de la familia de la fe. Primero,
la familia de la fe, segundo todos los demás. Empecemos. En el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Hoy ruego al Espíritu Santo que el entendimiento de cada uno de nosotros se abra y seamos radicalmente transformados por el conocimiento de aquel que hace buenas obras radicales entre los hombres y que nos llama a seguirlo en buenas obras radicales. Es mi oración que así sea. Y que a partir de hoy seamos una iglesia poderosa en buenas obras. Dice Dios en Jeremías 9, 23 y 24, no busquen en sus Biblias, voy rápido, escuchen, sientan el peso de las palabras. No se gloríe el sabio en su sabiduría, dice el Señor. Ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Mas el que se gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entiéndame y conózcame, cómo dice el Dios que hace misericordia, derecho y justicia en la tierra. En estas cosas me complazco, dice él, es decir, estas cosas me dan placer, son conforme a mi naturaleza y por lo tanto estas cosas quiero lo que me da placer. ¿Quieren agradarme? Hagan lo que yo hago. Salmo 146, versículos 7 al 9, lo cantamos recién. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Eso es lo que Él está haciendo hoy y siempre en medio de los hombres. Por lo tanto, Jeremías 22, 3, este Dios nos dice, así dice el Señor, proclama el profeta Jeremías, practicad el derecho y la justicia y librad al despojado de manos de su opresor. Su mandamiento. Practicad el derecho y la justicia y librad al despojado de manos de su opresor. Sálvenlo al indefenso, sálvenlo. Practiquen derecho y justicia conforme a mi ley. Deuteronomio capítulo 10, versículos 18 y 19. Este texto es maravilloso. Es lógica del Evangelio del Antiguo Testamento. Él, Dios, hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Mostrad, acá viene el mandamiento, por tanto, mostrad pues amor al extranjero. Porque, es decir, esta es la razón, el argumento de Dios, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Y qué? Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, ¿y qué? Y yo los amé cuando eran extranjeros, y los salvé de Faraón. Peleé por sus derechos y por su libertad cuando eran cautivos. Por lo tanto, den de gracia lo que de gracia recibieron. Den justicia habiendo recibido misericordiosa justicia. Justicia misericordiosa. No podían salvarse ustedes mismos si eran esclavos de Faraón, el gran monarca del viejo mundo, y yo intervine y los libré. Por lo tanto, de gracia recibieron, de gracia. Salmo 25, versículo 8. Bueno y recto es el Señor. Atributos de Él. Bueno y recto. Benevolente y derecho. Por tanto, es decir, porque es bueno y recto, Él muestra a los pecadores el camino de salvación. Como Él es bueno y recto, Él enseña a los pecadores el camino de regreso a Él. Mateo capítulo 28, versículo 19, nuestro Señor Jesucristo dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, porque bueno y recto es el Señor.
y Él enseña a los pecadores el camino. Vayan y hagan lo mismo. Y por cierto, esta no va a ser mi única enseñanza sobre este tema, pero por cierto, entre comillas, predicar el Evangelio es la buena obra más significativa y más radical que nosotros podamos hacer. Vamos al Nuevo Testamento, Efesios 5:2, la lógica del Evangelio. No solamente en el Antiguo Testamento la lógica es Dios los rescató de Egipto, cuando ustedes no podían rescatarse en gracia y justicia, quebrando el poder opresor de Faraón. Ahora lo mismo en el Nuevo Testamento es Dios bajó del cielo para salvarlos de la tiranía de Satanás y quebrar la esclavitud y las cadenas del pecado y rescatarlos. Por lo tanto, vayan y hagan lo mismo. Andad en amor, Efesios 5:2, así como, hay un referente, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Amen, porque fueron amados. Gracia horizontal que provino de manera vertical. Transfiere la gracia. Gracia vertical, transfiere de manera horizontal. Fueron amados por gracia, amen por gracia. Cristo se entregó por ustedes, débiles e indefensos, pecadores, hagan lo mismo por otros. Filipenses 2, 3-5, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno, mandamientos para cada miembro del cuerpo, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo en la práctica? No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien buscando los intereses de los demás. Dedicándose a eso. Fundamento, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo para perseguir nuestros intereses. A ese nivel tienen que hacerlo, de radicalidad. Mateo 5, versículos 42 al 45, Jesús habla y dice: al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Por cierto, esto es lo que enseñaban los fariseos, no la Biblia. Amar a los enemigos es una locura. Decían ellos: amen a su prójimo, odien a sus enemigos. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos y orad, otra gran buena obra, y orad por los que os persiguen, para que seáis, y si no, no lo van a hacer, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos y sobre injustos. Imiten a su Padre, amen a sus enemigos, que Él da al bueno y da al malo. Segunda de Corintios 8:9, Pablo está argumentando a la iglesia en Corinto para que ellos ayuden con el sostenimiento de los pobres de Jerusalén, y él saca su lógica y él dice: porque ustedes deberían ayudar con su riqueza a los pobres en Jerusalén, a la iglesia pobre en Jerusalén, porque tienen conocimiento la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo sin embargo pobre por amor, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. Imiten a Jesús, el cual se vació a sí mismo de sus riquezas para hacerlos ricos a ustedes. 1 de Juan 3:17. Así que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ve la punta de Juan, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Esa persona no expresa, no refleja el carácter justo y misericordioso de Dios. Ve a otros en necesidad y no lo mueve nada dentro de sí,
no se siente obligado por un impulso interior de algo que le dice, repartir, aunque te cueste repartir. ¿Cómo otra persona puede tener el amor de Dios dentro suyo? Así que ese es el fundamento, y una vez más, las buenas obras son expresiones del carácter justo y misericordioso de Dios, expresiones prácticas entre los hombres, hechas con el fin de ayudar a otros. Y la motivación es el conocimiento del carácter justo y misericordioso de Dios y de las buenas obras que fluyen de su carácter justo y misericordioso. Y mayormente nuestra motivación proviene del conocimiento del Evangelio, de lo que Dios revela de sí mismo y de lo que ha hecho por el hombre a través de su Hijo. Muy bien, ¿qué es hacer justicia y misericordia? ¿Qué es? Las buenas obras son expresiones de carácter justo y misericordioso de Dios. Vamos a dar una definición. Hacer justicia es comprometernos con que se dé a cada uno lo que le corresponde conforme a la ley de Dios. Eso es la justicia. Comprometernos con que se dé a cada uno lo que le corresponde conforme a la ley de Dios. ¿Y qué es hacer misericordia? Hacer misericordia es hacer el bien compasivamente a otros que se encuentran en miseria y a otros que no merecen ninguna compasión. Tener compasión de aquellos que se encuentran en miseria y de aquellos que no merecen ningún bien y hacerles el bien. Eso es misericordia. En segundo lugar, vamos al segundo apartado. O sea, definimos que son las buenas obras de justicia y misericordia. Ahora quiero mostrarles la relación que hay entre la justicia y la misericordia y las buenas obras. Y para eso quiero que entiendan que justicia, y esto es radical, esto es revolucionario. Esto que voy a enseñar ahora es revolucionario. Y aquellos de ustedes que lo entiendan van a cambiar. Justicia es más que tratar con equidad. En mi definición de justicia, enfaticé que hacer justicia es comprometerse con que se dé a cada uno lo que le corresponde conforme a la ley de Dios. Comprometerse. Compromiso. Eso es más que tratar a cada uno con equidad. Es luchar por la equidad. Es compromiso con la equidad. Equidad es tratar a todos conforme a sus hechos ante la ley de Dios, sin excepciones, independientemente de quién sea la persona racial, social o económicamente. Comprometerse con la equidad va más allá. Significa asumir la responsabilidad de que la ley de Dios sea justamente aplicada hasta donde eso sea posible para nosotros. Asumir la responsabilidad de que la ley de Dios sea justamente aplicada. En otras palabras, hacer justicia en la Biblia es hacernos cargo de que las personas sean tratadas conforme a sus derechos. Es esforzarnos por brindarle sus derechos a los demás. Y una vez más, hasta donde esto sea posible para nosotros. Y esta es la conexión con la misericordia, y esto motivados por la misericordia hacia aquellos que sufren bajo un sistema injusto que viola sus derechos. ¿Qué es hacer justicia? Entonces un teólogo lo define así: justicia es darle a la gente lo que se le debe, ya sea castigo, protección o cuidados. Y agrego, en imitación y obediencia de Dios y de su voluntad para con nosotros. Eso es hacer justicia. Por eso, escuchen muy bien, será nuevo para algunos de ustedes esto, por eso Dios dice cosas como esta en su palabra, son mandamientos. Deuteronomio 31, versículo 8, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Mandamiento del Señor, abre tu boca por los mudos, para aquellos que no pueden defenderse,
por los derechos de todos los desdichados. Eso es un mandamiento tan amplio. Pero vean si no se aplica a la batalla contra el aborto. Abre tu boca por los derechos de los niños, por los derechos de todos los desdichados. Proverbios 31, versículo 19. Abre tu boca, es una orden, hagan algo. Hablen conforme a mi justicia, intervengan. Abre tu boca, juzga con justicia. Metete en el caso y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Porque a Dios le importa la justicia. Es un llamado, hermanos, a la justicia social. Es un llamado a involucrarnos en nuestra generación, porque la ley de Dios sea justamente aplicada y a cada uno se le dé lo que le corresponde. Es un llamado. Es decir, hermanos, son declaraciones extraordinarias y muy necesarias. Es decir, que un cristiano que conoce su Biblia y ama a su Dios y es un fiel discípulo del Señor Jesús, no puede ser indiferente ante la injusticia y la crueldad de nuestro mundo, porque Dios no es indiferente. Un verdadero hijo de Dios no es en lo más mínimo apático o independiente del sufrimiento ajeno. Un cristiano genuino observa las necesidades de su ciudad y de su contexto. Y como Dios en los cielos, por cuanto Él, como su Dios, está lleno de justicia y misericordia, se llena de una ardiente indignación al ver los derechos de los débiles siendo violados. Y sus entrañas se conmueven con la más profunda compasión por aquellos que no pueden defenderse a sí mismos y se encuentran injustamente en un estado de miseria. Estado en que no deberían estar. Así que si alguien es apático y no le importa el sufrimiento ajeno y no está dispuesto a hacer algo radical por la justicia y la misericordia de Dios en nombre de Dios, alguien que no está dispuesto a luchar por los débiles, a abrir su boca y defender los derechos del afligido y del necesitado, en las palabras del proverbio que leímos, es alguien a los ojos de Dios injusto, egoísta, es alguien que se encuentra en pecado. Alguien que es indiferente o apático ante la gran injusticia y sufrimiento de este mundo es alguien que no es un discípulo del Señor Jesús, es un inmoral. Si no te pesa la situación existente, sos un inmoral. Si no te importa, sos un inmoral. Y un egoísta. Ahora bien, esto no significa que todos los cristianos deban estar implicados de manera regular en actividades de justicia social a gran escala. No significa eso. Es decir, no significa que todos deberíamos estar haciendo frente común con alguien o solos o como sea para luchar con los males contra los males de nuestra sociedad. No todos deberían estar involucrados en grupos de presión política o en grupos de actividades de misericordia radicales. No todos deberían luchar contra el aborto, contra la pobreza, contra todo lo demás, contra la corrupción, contra todo lo demás. No todos. Aunque muchos sí. Y Dios quería levantar a algunos entre nosotros que, como cristianos de antaño, le hagan frente en nombre de Dios a la maldad y la destierren en nombre de Dios. O al menos mueran dando gloria a Dios, luchando por causas justas, por amor a los hombres. Pero sí significa, todo esto sí significa que todos debemos hacer buenas obras, todos debemos hacer buenas obras que reflejen la preocupación de Dios por la justicia social y la misericordia de Dios para con los hombres. Todos. Vamos al tercer apartado de hoy. Y todos deberíamos estar comprometidos con buenas obras radicales. Y cuando digo radicales,
Me refiero a justicia escandalosa. Me gusta decirlo así. Justicia misericordiosa, escandalosa. Que haga que los demás cuando lo vean digan, no lo entiendo. ¿Cómo puede ser? Nadie lo hace. Nadie más lo haría. Puede que no esté de acuerdo con los cristianos, pero qué gente que son ellos. ¿Cómo puede ser que se entreguen por los demás de esta manera? Nadie sale de sí mismo, nadie vive para otros como ellos lo hacen. Esto es un escándalo. Es un escándalo. Esto es cristiano. Deuteronomio 10, 17 al 18. Oh Señor, ¿quién sos? Revelate a nosotros, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Decinos algo. El Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es decir, el Dios vivo y verdadero. Dios grande, poderoso y temible. ¿Qué más? ¿Qué más? El Dios verdadero es grande, es poderoso, es temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace, esto es lo que hace el Dios de dioses y Señor de señores. El temible, el poderoso, el grande. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra amor al extranjero, dándole pan y vestido. Oh, esto es justicia misericordiosa, escandalosa. Consideren la autoidentificación de Dios en este texto. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. A eso me dedico. Eso es lo que yo hago, dice Dios. Cuando alguien me pregunta quién soy, yo suelo identificarme con aquello que hago públicamente. Soy un dirigente y un maestro de la Iglesia Familia de la Gracia, eso es lo que suelo decir. Eso es lo que yo soy. Así me conoce la gente, esa es mi identidad pública. Ahora, cuando nosotros le pedimos a Dios que se identifique, Él dice, hago justicia al huérfano. Conózcame como el Dios verdadero que se distingue de los demás dioses, como el que hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido, etcétera, etcétera. Y todo lo demás que Él dice en los textos que vimos. El Salmo 68, versículos 4 y 5, me encanta. Vean lo que dice. Esto es lo que el pueblo de Israel cantaba. Cantamos varios salmos hoy. Esto es lo que ellos cantaban. Cantar a Dios, cantar alabanzas a su nombre. Su nombre es Yahweh, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Así quiero que me conozcan, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Estas son algunas de las cosas que Dios hace, algunas de las cosas principales a las que Él se dedica en este mundo. Se identifica con los desválidos, escuchen bien, se identifica con los desválidos y asume su causa, siendo, por ejemplo, un padre para los huérfanos y un marido para las viudas. Oh, cuán maravilloso es nuestro Dios. Así es, aquel Dios que es tan excelso, como cantamos en el Salmo 103, tan excelso, que para mirar a la tierra Él debe humillarse, que se humilla al mirar a los cielos en la tierra. Su gloria no disminuye en nada su misericordia. Un experto, un erudito en Biblia llamado Vinod Ramachandra escribe sobre el texto de Deuteronomio 10, 17 y 18 que leímos. Prácticamente en todas las culturas antiguas del mundo, el poder de los dioses se identificaba con las élites de la sociedad. Los reyes, los sacerdotes y los capitanes militares, oponerse a los líderes de la sociedad, reyes, sacerdotes y capitanes militares, era en consecuencia oponerse a los dioses. Los dioses amaban, los dioses paganos, así es como los paganos concebían a sus dioses, amaban a los poderosos, a los fuertes, a los capitanes, a los reyes, a los militares. Pero he aquí
dice el comentarista, en la visión contraria de Israel no hay varones de alto rango, sino el huérfano, la viuda y el extranjero, al lado de quienes Yahweh toma posición. Su poder se ejercita en la historia para el fortalecimiento de estos grupos. Así pues, desde los tiempos antiguos, el Dios de la Biblia destaca de los dioses de todas las demás religiones como un Dios del lado de los desválidos y de justicia para los pobres. ¿No es maravilloso? Maravilloso que Dios sea así. Oh, si Él fuese el Dios de los poderosos, de las élites, de los reyes, sería el Dios de muy pocos. Nadie. Dios escapa a la capacidad de la invención. Eso es lo que significa este texto. A nadie se le ocurrió. Todos los dioses que inventaron los paganos, que se crearon en su imaginación, eran un reflejo, una extensión de sí mismos, de lo que ellos querían ser. Se imaginaban a Dios mirando dentro de nosotros. Será como nosotros, pero más grande, decían. Y ese Dios, esos millones de dioses que se inventaron, todos eran los dioses de los poderosos, de los bellos, de los victoriosos, de los que vencían a los débiles. Nadie se inventó a Dios, hermanos. Y los que están acá, el Dios verdadero es tan anti-intuitivo, es tan diferente a nosotros, es tan compasivo que nadie se le ocurrió que el Señor de señores y el Rey de los reyes, aquel que habita en un trono alto y sublime y es adorado por millares de ángeles y cuya diestra puede disolver el mundo con su menique, sería el Dios que se identifique a sí mismo como el padre de los huérfanos y el marido de las viudas. Es una locura. ¿Por qué un Dios tan poderoso haría eso? Se dedicaría a la gente débil, fracasada, miserable, olvidada, indefensa. Oh, porque no hay justo ni a uno, y no hay quien haga lo bueno, dice Romanos capítulo 3. Pero Dios es justo y bueno, infinitamente justo e infinitamente bueno. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Y por tanto Santiago en el Nuevo Testamento nos dice: la religión pura y sin mácula, es decir, la religión verdadera delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Santiago 1:27. El verdadero cristianismo, la verdadera fe, consiste en dedicarse a los débiles y a los indefensos. Oh, cuán digna adoración es nuestro Señor. Esto es cristianismo, hermanos, y nada más que cristianismo. ¿Se siente cristiano? Esto es cristianismo. Así que los grupos cristianos que dicen que solamente debemos dedicarnos a predicar el Evangelio sin preocuparnos por las necesidades de justicia y misericordia de las personas, están muy equivocados, completamente equivocados. Si la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y discipular con las Escrituras a los conversos, esa es la misión de la Iglesia. Pero Dios nos manda a amar a las personas con las que nos implicamos, no solamente con palabras, sino también con hechos prácticos. Y también nos manda a identificarnos en este mundo con Él, con el Dios de justicia y misericordia, con el Dios que dejó los cielos para hacer justicia misericordiosa en nuestro favor. Debemos llamar la atención. Nuestro Señor Jesús dice que debemos ser luz en el mundo haciendo buenas obras de justicia y misericordia, en Mateo 5:16. Así que debemos preocuparnos integralmente por las personas, porque Dios se preocupa integralmente por las personas. Para terminar, dejar algunas cosas afuera para la próxima semana. Para terminar, voy a dar las 3 aplicaciones. En primer
primer lugar, a quien corresponda, arrepiéntase de su injusticia y su falta de compasión, de la dureza de su corazón. Arrepiéntase. ¿Qué va a pasar si no hace justicia y misericordia entre los hombres? ¿Qué va a pasar? Bueno, Dios dice, ¿qué es lo que va a pasar con aquellos que no hacen justicia y misericordia a los necesitados? En Isaías capítulo 1, versículo 15, Él dice, cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Si no se encargan de las súplicas de otros, solo me encargo de las de ustedes. Por tanto, versículo 17, aprended a hacer el bien, dice Dios a una generación religiosa, pero de duro corazón. Aprended a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. Estas cosas quiero, dice el Señor. La falta de justicia misericordiosa es una evidencia de que la religión es hueca y vacía. Alguien que ora, pero que a la vez no está respondiendo a las súplicas de justicia y misericordia de los que le rodean, es una persona que está llena de egoísmo y vacía de compasión. Piden para sí mismas estas personas, pero no les importan los demás. Y Dios dice, aunque se cansen de orar, no les voy a responder. Aprendan. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, se resume lo que significa caminar con Dios de la siguiente manera. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino... ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo, vean, estoy enfatizando, solo, esto es todo lo que quiero de ustedes, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante Dios. En segundo lugar, planifiquen hacer buenas obras, todos, en obediencia al Señor y en imitación de su glorioso carácter, planifiquen hacer buenas obras. En el Salmo 41:1 se nos dice, bienaventurado el que piensa en el desválido. Bienaventurado el que piensa en el desválido. Piensa. Un teólogo dice así respecto a la palabra hebrea piensa. La palabra hebrea, que se traduce como pensar, piensa en el desválido, significa prestarle una atención constante a un tema y después actuar con sabiduría y efectividad respecto a él. Prestar atención constantemente a un tema y después actuar con sabiduría y efectividad con respecto a él. Hermanos, yo los llamo solemnemente en nombre de Dios hoy a todos a tomar una decisión en este mismo momento de consagrarse a Dios, dedicándose a hacer buenas obras de justicia y misericordia. Pongo presión sobre las mentes, las emociones y la voluntad de cada uno de ustedes. Apelo a sus facultades esenciales y les digo que decidan en este mismo momento consagrarse en obediencia a Dios, dedicándose a hacer el bien a los hombres de manera significativa. Decidan ser útiles para Dios y sirvan a su generación de maneras significativas. Comprométanse con la justicia y la misericordia. Es un llamado para cada uno de ustedes. Que nadie se vaya de este lugar sin haber tomado una decisión solemne y seria de santificarse y ajustar su vida a la voluntad de Dios. Y piensen en el desválido, largo y tendido. Piensen y después actúen. Esto es nada más ni nada menos que un llamado a seguir a Jesús, a ser discípulos, a ser cristianos. Quizás muchos de ustedes se sientan
realmente cristianos por primera vez, después de tomar una solemne decisión de ser útiles y de seguir a Dios en sus buenas obras. El Señor Jesús les dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Háganlo, dice el Señor. Háganlo, brillen, muestren a los demás lo que solo ustedes pueden mostrar: justicia y misericordia, y después prediquen por qué ustedes lo hacen así. Porque Dios descendió de los cielos para salvarnos en nuestra miseria. Por eso lo hacemos. En tercer lugar, preocúpense porque todos hagan buenas obras de justicia y misericordia entre nosotros. No solamente se preocupen por ustedes mismos, encárguense de los demás. Hebreos 10:24, consideren, de vuelta, piensen detenidamente, consideren, siéntense y mediten al respecto, consideren cómo estimularse, cómo influenciarse al amor y a las buenas obras, unos para los otros. Amor y buenas obras. Preocúpense por los demás, porque todos sigan al Señor. No lo siguen ustedes solos, piensen en los demás también. Y por último, salvo aquellos de entre nosotros que todavía no son realmente hijos de Dios. No te pido que creas en un Dios indiferente. Yo no podía creer en un Dios indiferente al sufrimiento en medio de un mundo lleno de sufrimiento. Te pido que creas en el Dios que se hace cargo de los débiles y de los indefensos. Te pido que creas en el Dios que piensa en los más vulnerables de nuestra sociedad. Te pido que creas en el Dios que, siendo tan exaltado que nadie puede describir su grandeza y su gloria, decidió descender desde su trono y convertirse en siervo de los hombres. Te pido que creas en el Dios que se entregó para salvarnos de la miseria que hay dentro de cada hijo de Adán, la corrupción del pecado, la miseria del pecado, para ofrecernos el perdón de nuestros pecados, la remoción de la corrupción que está dentro de nosotros y sanar esa herida sangrante que solo Él puede sanar. Ese inconsolable anhelo de gloria, de felicidad, de paz, de propósito, de sentido que tenemos dentro de nosotros, por el hecho de estar caídos de su gloria y separados de Él. Venía aquel que puede sanar tu miseria, perdonar tus pecados y que te promete un reino de gozo, justicia, paz y felicidad, un paraíso a su lado como su Hijo y en comunión con todos los demás que vengan arrepentidos de sus pecados y en fe a recibir la misericordia. Vengan a Él, vengan a Él. Vengan a Él y van a estar en casa. Cuando lleguen a Él, van a llegar a casa. Lo sabrán que lo que la Biblia dice es cierto. Estamos caídos de la gloria de Dios, fuimos cortados de la gloria de Dios y por eso estamos corrompidos y heridos. Y cuando vuelvan sabrán que están en casa. Y darán a Dios Padre y a Cristo mi Señor y Salvador. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, sos maravilloso, maravilloso. Nos gloriamos, Señor, en vos, te cantamos con jactancia, porque no hay Dios como vos, que piensa en los débiles, que toma partido a favor de los vulnerables. Y un Dios que no quiso ser servido más de lo que quería servir. Un Dios que no se parece en nada a los monarcas de este mundo y a los reyes.
que han caminado y se han movido sobre la faz de esta tierra. Un Dios que se entregó a sí mismo, un Rey que se entregó a sí mismo por sus enemigos y por su pueblo. Vos sos el único Dios que quererías y que regresó a su trono lleno de sangre. El único Dios que regresó a su trono cojeando por cuanto derramó su vida hasta la muerte en favor de los que no lo merecen. Creemos en vos, Señor. Creemos en vos. Gracias por salvarnos. Queremos seguirte, Señor. Queremos hacer muchos bienes a los hombres y seguir tus pisadas mientras proclamamos las buenas nuevas, la verdad eterna, el mensaje de salvación. Que así sea, Señor. Hacenos a todos, por tanto, celosos en buenas obras, poderosos en buenas obras, y que trabajemos arduamente por amor de tu nombre.